Hola, amigos de YouTube, amigos de América Latina, amigos de nuestra edición y de nuestra plataforma Al Norte del Sur. Como una vez más, pues tratando de llevar a cabo todo un conjunto de aspectos, comentarios, pinceladas que son un fiel reflejo de la realidad de nuestro continente y que efectivamente, pues, para nosotros se convierte en un imperativo, se convierte en una gran responsabilidad compartir con ustedes las vicisitudes, las realidades, todo lo que ocurre en los pueblos de nuestro continente o en la región latinoamericana, porque definitivamente es el porvenir lo que nos espera a la vuelta de la esquina. Y fíjense ustedes, es importante también mencionar que lo tratamos de hacer bajo un lenguaje sencillo, un lenguaje un poco más llano, un lenguaje no cargado de mucha academia e investigaciones desde la perspectiva de los niveles universitarios, porque si no es un espacio que quedaría pues castrado, quedaría limitado exclusivamente para los expertos en el tema de políticas sociales o sociológicas en lo que corresponde a nuestro continente. Entonces yo he creído pues de que efectivamente estas cosas hay que hacerlas más allá, trascender pues el tema de la academia y que le llegue a nuestros jóvenes, le llegue a nuestros padres, a las madres, a esos ciudadanos de a pie de nuestro continente que viven preocupados de la misma manera por sus familias, por sus hijos. El tema que nos confiere hoy tiene que ver un poco con un mundo multifactorial, como lo es el tema de las drogas, y donde nuestro continente para nadie es un secreto que desde hace muchas décadas ha venido pues siendo un miembro activo en la producción de drogas para el mundo, fundamentalmente para los Estados Unidos y para Europa. Y efectivamente las políticas que se han diseñado, sea desde los Estados Unidos de Norteamérica o sean desde los mismos países de nuestra región, casi siempre están enmarcadas a tocar el aspecto de la producción, el aspecto de las grandes redes de narcotraficantes y de los llamados, en este caso, pues, los clanes del Golfo de México o en algún momento los cárteles de Medellín, en este caso de Colombia. Y ahí se nos ha ido la vida, pues. Se nos ha ido la vida en ese sentido. Entonces ha sido un ataque frontal unilateral, pero dejando de un lado las otras realidades, que es el tema social, el tema que hoy nos confiere, pues, estar haciendo el comentario, el hecho mismo de que ya desde la década de los años 60 comienza América Latina pues a conocer un poco en el tema de los esnovismos culturales, en el tema de quienes eran hijos de las clases medias pudientes de las diversas ciudades del continente, que tenían la oportunidad de viajar, de salir, de ir a estudiar fuera de sus fronteras y llegaron a conocer y a vincularse un poco con los usos en aquel momento del consumo de la marihuana, quienes fueron a Europa, por ejemplo, en los tiempos del Mayo francés, quienes conocieron el movimiento hippie en el continente y quienes lograron también ir a estudiar a los Estados Unidos y efectivamente aprovechando pues esa posibilidad conocieron un mundo distinto al que conocían en sus regiones y lograron alguna vez ir a aquello de probar un poco el consumo de las drogas, llamadas drogas blandas en un momento como era el caso de la marihuana. Pero ¿qué ha ocurrido? De que ese transitar, ese conocer de mundos de muchos de nuestros jóvenes de la gran clase media latinoamericana, parecía que era un pequeño segmento el que estaba en esa onda o en esa nota, ¿no? Para así decirlo. ¿Qué ha ocurrido? Que con el pasar del tiempo el segmento o el espectro social ha crecido y ya hoy por hoy eso se ha enraizado en todos los sectores de la vida nacional de cada uno de los países de nuestro continente, en el caso fundamentalmente de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Y eso ha llevado pues a Latinoamérica a consumir drogas, a nuestras juventudes, como una moda en un momento, como ya lo mencionaba. Luego llegó la etapa donde la cocaína, que también estaba como delimitada para los artistas, para gente de la farándula, para gente que realizaba cosas distintas, los músicos, los rockeros o los salseros en este caso. Y bueno, fíjense ustedes lo que ocurre que se viene dado un proceso de transición, entonces ya rompió las esferas de los pequeños grupos elitescos
y comenzó a coger un crecimiento y a irrigarse en todos los sectores populares de las grandes barriadas de América Latina. Eso nos llevó pues a que entonces se popularizara y con el escenario pues que hubo durante los tiempos del cartel de Medellín, de Pablo Escobar Gaviria y todo lo que es el grupo de carteles de la zona colombiana, eso originó pues como una euforia en muchos jóvenes y comenzó entonces a desarrollarse también el tema del microtráfico en cada una de las ciudades donde habían eventos nocturnos, donde había las llamadas rumbas para los jóvenes y bueno, y otros que no eran tan jóvenes. Y bueno, efectivamente se inspiraba la gente en el tema del Festival de Boston en la década del 70, finales pues, de los 60, y la gente comenzó también a probar los ácidos, el ácido lisérgico, el LSD, y así comenzaron un conjunto de drogas a pulular por toda América Latina, así como era en Buenos Aires, pasaba en Santiago, en la capital en Lima en este caso, pasaba en La Paz, Bolivia, pero también ocurría en Quito, Guayaquil, en Santa Fe de Bogotá, en Medellín, en Caracas, en las principales ciudades de Centroamérica y en la Ciudad de México. Eso conversó en las zonas rosas, era pues todo epicentro de pequeños microtráficos que fueron alienando con esa perversa cultura a muchos jóvenes que después engrosaron a la delincuencia, engrosaron a la lista de enfermos desde la psique, con patologías mentales terribles que lograban afectar también la tranquila vida de sus familias y eso se convirtió pues en un dolor de cabeza. Pero lamentablemente no ha habido pues el empeño así como se ha hecho con el mundo del gran tráfico, de los carteles, no se ha logrado una política ni conjunta, accionadas desde un epicentro X en función de todo el continente o de toda la región, sino que lo que hay son algunos esfuerzos por algunos gobiernos, o en este caso por algún organismo multilateral que montan cumbres, montan eventos en función de esa temática y de ese flagelo social, pero siempre eso se convierte en una limitante, ¿no? Es un saludo a la bandera, como dicen por allí. Entonces, fíjense ustedes, hoy por hoy estamos viendo, pues, así como la sociedad norteamericana, muchos de los que estuvieron en el conflicto de la guerra de Vietnam, muchos veteranos, muchos jóvenes que se fueron en la década de finales de los 60 y 70 a Vietnam, y que llegaron convertidos en piltrafas humanas a los Estados Unidos en el regreso, ese caldo de cultivo que fue el consumo de drogas de la década de los 70, bueno, minó a mucha gente que ya venía pues tocada del el epicentro de la guerra de Vietnam. Entonces hoy, por ejemplo, uno alguna vez lograba en Phoenix, Arizona, ver algunos veteranos de guerra afectados en una silla de ruedas comiendo basura en las principales arterias viales de esa ciudad, pues en el caso de Phoenix, pero de la misma manera lo consigue por doquier en Los Ángeles. Hoy por hoy entró pues también con mucha fuerza, más allá pues de las metanfetaminas, en este caso de las drogas sintéticas, entró con mucha fuerza en cualquier barriada de Nueva York, de Filadelfia, del sur de Washington, entró con de San Francisco, entró con mucha fuerza el llamado fentanilo, que viene causando estragos en la sociedad, convirtiendo a jóvenes en los llamados zombies de las diversas sociedades. Entonces, fíjense ustedes, una región tan bonita, tan llena de oportunidades como es la región latinoamericana, y con una cantidad de jóvenes que efectivamente están pues en condición de echar adelante su talento, su capacidad de ser artistas, de ser académicos, ser profesionales, y que al verse envuelto en el mundo de las drogas y sobre todo con una droga como el fentanilo, imagínense el camino hacia dónde los va llevando, al camino de la autodestrucción, al camino del deterioro de sus relaciones intrafamiliares y familiares, al deterioro de todo lo que es su mundo social, porque entonces comienzan a ser vistos como personas enfermas, contaminadas con el tema de la droga. Entonces nosotros desde el norte del sur queremos tocar este tema porque hemos considerado que es de suma importancia, pues ya comienzan los ruidos
En el caso del Ecuador, de que en Guayaquil, de que en Quito ya hay calles con jóvenes con unas características muy similares a los jóvenes o llamados zombies de allá de Kingston, creo que en Filadelfia, donde deambulan por las calles perdidos, taciturnos, en un estado pues totalmente ido de la realidad. Entonces el fentanilo pareciera que ya está presente en muchas ciudades de nuestra amada América Latina y de la misma manera en Colombia. En el Brasil ni se diga, es impresionante en Sao Paulo, en Río de Janeiro, en las grandes ciudades que tienen pues al coloso de Sudamérica, cómo hay jóvenes ya metidos en ese perverso y loco mundo de lo que es el consumo de drogas. Entonces, si nosotros queremos cuidar el futuro, nosotros tenemos que cuidar y tomar las previsiones con el porvenir. El porvenir, sin lugar a dudas, son los jóvenes de Latinoamérica, que tengamos una región, pero que bajo una visión de equipos multidisciplinarios por cada gobierno nos empeñemos. Por eso es interesante, fíjense ustedes, esto nos lleva a colación al tema de la unidad. Si tenemos una verdadera unidad orgánica, seríamos capaces de desarrollar estrategias no unilaterales, sino en conjunto, que nos permitirían, pues, a través de las experiencias de cada país, frenar y detener ese flagelo del consumo de drogas. Si no, dirá alguien por allí, esto se lo va a llevar quien lo traje, y en el 2050 tendremos una América Latina peor que cualquier ciudad de los Estados Unidos, peor que cualquier desorden como el que se vive, por ejemplo, en el Bronx, en Nueva York, o en Los Ángeles, o en San Francisco, o en Oakland, en cualquiera de las ciudades en Estados Unidos donde hay mucho movimiento y que efectivamente, pues, los procesos de alienación a través de modas, a través de música, a través de un conjunto de cosas, están ganando muchos seguidores y muchos adeptos. Tenemos que cuidar a nuestra juventud para poder dar el paso grandioso y decir, América Latina se convierte en la reserva moral del continente en lo que corresponde a esa temática del consumo de droga en nuestros jóvenes. Gran abrazo a todos desde aquí, desde el norte del sur.